Gracias, amigos. Continuamos con más información. Saludamos la presencia acá en nuestro sede de entrevistas al asambleísta Oscar Sala, quien va a informar a la ciudadanía de la región norte las actividades que ha venido cumpliendo en esta función del Estado. Le presentamos el saludo, señor asambleísta. Buenos días. Muy buenos días, un abrazo a toda la provincia de Imbabura y en final del norte del país. Efectivamente, iniciemos el caso Purucagua. Ha generado mucha expectativa a nivel nacional. Usted incluso está en esta comisión que está analizando este tema. ¿Cómo va el asunto? Solo que me saludó llamándome Oscar y le traiciona. Somos iguales, ¿cierto? Son hermanos, discúlpeme, José. Finalmente Purucagua es una compañía anónima japonesa que está aquí desde 1963 en el país. En principio estaba bien la conformación, es decir, la plantación de abaca para la desfibrilación y hacer textiles, zapatos, en fin. Hasta ahí la cosa bien. El gran problema es que no ha habido, en este largo de 56 años, los trabajadores no están afiliados al Seguro Social. Los que han nacido ahí en esta plantación, los niños, trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde y muchos de ellos no han sido registrados en el registro civil. No existen. Ha habido una sobreexplotación laboral y con salarios de miseria. A esto la Defensoría del Pueblo realmente ha generado 2 informes, a más del informe que generó la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad, del que soy parte. En estos 2 informes hay responsabilidad de la empresa, pero también del Estado, en términos de que no ha actuado en el tiempo realmente para resolver estos problemas. Solamente se han quedado en temas laborales y esta empresa sí se lo ha multado. Se lo ha multado por explotación infantil, por sobreexplotación laboral, pero lamentablemente aquí se trata de derechos humanos y los derechos humanos no son negociables. No son negociables. Tiene que haber momentos de reparación integral. Efectivamente, en este contexto se menciona que es la esclavitud del siglo XX. Es una esclavitud moderna, así lo determina el sistema de Naciones Unidas, o llamado servidumbre de gleba. La servidumbre de gleba, es decir, es sobre esta sobreexplotación, viven hacinados en galpones. Viven hacinados y ellos los llaman campamentos. Familias de promedio de 6 personas, pero viven en unos cuartuchos de 2 metros cuadrados. Pero eso me trae al recuerdo la esclavización de mis ancestros también, en el siglo XVI, que no es distinto. Ha habido una sobreexplotación cuando había todo el tema de la esclavitud y luego el tema del concertaje. Esas personas que están ahí en estas haciendas Purucagua son conciertos del siglo XXI. Usted cuando hizo la visita, ¿cómo reaccionó cuando vio eso? Indignado al ver el trato subhumano. Es decir, el 90% de las poblaciones ahí, la mayoría son afrodescendientes, otra vez reesclavizados. Indignado en términos de que no tienen agua potable, sacan agua de los pozos, pero es agua contaminada igual con todos los plaguicidas, fungicidas. ¿Qué utilizan? Y ellos utilizan para tomar. No tienen luz eléctrica, servicios de salud, es decir, personas embarazadas tienen que caminar para salir a la más cercana, más de 5 kilómetros, para salir a la carretera, para ser atendidos. No tienen servicio de educación, no hay escolarización, la mayoría son analfabetos. Prácticamente esto indigna y por eso es lo que estoy trayendo a conocimiento de la provincia y del país sobre este caso. Que nosotros, en la Comisión de Derechos Colectivos, yo seré el ponente una vez que esté puesto ya en el orden del día, para que sean llamado a control político y juicio político al ministro de al ministro de Trabajo y al ministro de Agricultura, porque tienen que reparar a las víctimas del servidumbre de gleba o esclavitud moderna, tienen que reparar con tierras, que no pase lo que pasó en 1851 con mis ancestros. Cuando nos preguntan, oigan, los afroecuatorianos son pobres pero porque son vagos, entre comillas, ese fue el estigma impuesto en la psiquis, en la mentalidad ecuatoriana. No,
somos pobres porque no han sido reparados con los medios de producción que constituía la tierra donde dejaron su vida. Muchas personas de Furukagua están mutilados sus manos, sus piernas. En realidad no hay seguridad laboral. Para contextualizar, la defensa de los dueños, también usted ya podrá mencionar, dice que ellos no se pueden hacer responsables porque no han sido contratados directamente. Ellos han subcontratado a una tercera persona y que eso ya no es responsable porque esa tercera persona debería asumir. Y como ellos traten a los empleados, no es culpa. Ellos han llegado a un acuerdo con una tercera persona. Pueden llegar a todos los acuerdos. Aquí la tercerización no existe, está prohibido. Pero además, las ganancias y los réditos que tiene esta empresa a partir de la explotación, por eso es servidumbre de gleba y esclavitud moderna. Las formas de contratación, ellos quisieron zafarse, entre comillas, diciendo que han subcontratado. Pero la Defensoría del Pueblo realmente llama mucho la atención porque eso no puede existir y el Ministerio de Trabajo tiene que responder por esto. ¿Y quiénes son estas personas? Esto es una empresa japonesa. No quiero decir nombres porque también ya está en fiscalía todo el proceso y entonces no podemos adelantar. Pero sí adelanto el juicio político al ministro de Agricultura y al ministro de Trabajo. ¿Qué han dicho en sus presentaciones o en su defensa? No han dicho nada porque no asistieron. No asistieron. Entonces, inclusive... Fueron convocados también. Fueron convocados, efectivamente, fueron convocados. Y a la Asamblea Nacional tienen que asistir, so pena de su propia responsabilidad. El presidente del IES también fue llamado, Granda, pero tampoco fue. Bueno, entonces nosotros tendremos los mecanismos de hacerle comparecer. ¿Cuántas familias están involucradas en este tema? Estamos hablando a lo largo de estos 56 años, más de 280 familias. Muchas han sido desalojadas, desenroladas, otros han vuelto porque no saben qué otra cosa hacer. Claro. Pero lamentablemente, hasta hoy, estas familias que han sido expulsadas para librarse de responsabilidad, han comenzado a demoler los galpones, los campamentos, para que no haya evidencia. Pero la evidencia está. Nosotros personalmente estuvimos ahí. Incluso no les dejaron ingresar. No nos permitieron el ingreso, nos tocó ingresar con algunas familias de la zona por chaquiñanes, como decimos acá en la sierra, hasta llegar a los campamentos. Y realmente, con una mirada de dos de estos campamentos, de estas haciendas, prácticamente tenemos todo el panorama. Además, siguiendo los informes que tiene fotografías, informes de la Defensoría del Pueblo. ¿En tiempos usted considera que esto se va a resolver más o menos? Yo creo que efectivamente todo esto se va resolviendo en función de que el presidente ya ponga en el orden del día, porque el informe ya está en manos del presidente y del CAL, ponga en orden del día y a partir de eso nosotros comenzamos todo este proceso. Una de las cosas es, efectivamente, espero que no pase más allá de 60 días. ¿Usted cree que hay las condiciones políticas actualmente en la Asamblea para que ingrese este tema? Las condiciones están, es decir, si en la Asamblea no ingresa es que están a favor de la explotación, a favor de la esclavitud, a favor realmente, prácticamente del deterioro de las condiciones de vida de los seres humanos de Furukagua. Y por eso entonces yo estoy confiado de que ese tema pase. Y si no pasa, nosotros también tendremos, y me pondré del lado de la sociedad, hasta instancias nacionales e internacionales para que este caso sea conocido y que se repare en la CIDH. Finalmente, que le mencionaba, porque a veces como que la Asamblea está interesada en otros temas y no en estos que realmente, de acuerdo a su información, una esclavitud del siglo XXI es impresentable. Impresentable totalmente, y tenemos que trabajar por temas estructurales y no por temas de populismo legislativo. Como ustedes pueden saber, la gente de Creo que está gobernando con este gobierno que ha sido retardatario,
realmente nosotros nos queda más que indignarnos y seguir luchando por los más pobres. Muy bien, queremos agradecer la presencia del asambleísta José Chalá, quien vino a informar a la ciudadanía varios temas inherentes al cargo que desempeña.